Tema 41. El juicio eterno, la obra restauradora de Dios. El versículo más conocido de la Biblia seguramente es Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este solo versículo encierra todo el mensaje del Evangelio. Dice que el amor de Dios es el que le ha movido a dar a su Hijo en rescate por la humanidad. Muestra ello, como siempre, que es Dios quien ha buscado a los seres humanos y que su amor ha sido extendido a todo el mundo. No es exclusivo para algunos pocos que se abrogan la exclusividad. Hay un anhelo en el corazón de Dios y es que no desea que la gente se pierda. Así lo dice Mateo 18:14. La expresión ya expresa un juicio, mas el propósito de Dios es dar vida eterna a todos aquellos que hemos creído y en los que creerán en su Hijo Jesucristo. Unos creerán sin ver y otros creerán viéndole. Hay quienes ven a un Dios implacable, vengativo, iracundo, que solo espera la oportunidad de castigar a las personas por sus errores y pecados. Pues por siglos, esa fue la imagen que el sistema religioso romano sembró en el mundo. El pasaje que sigue, al igual que muchos otros, pudieran realmente transmitir esa idea. Pero el verso que le sigue y muchísimos más contrastan diametralmente y muestran, al igual que todo el manual de Dios, que el propósito de Dios para con la humanidad es maravilloso. Sí, lo ha sido desde antes de que el mundo fuese. Sofonías 3:8 dice: por tanto, espérenme, declara el Señor, hasta el día en que me levante como testigo, porque mi decisión es reunir a las naciones, juntar a los reinos para derramar sobre ellos mi indignación, todo el ardor de mi ira, porque por el fuego de mi celo toda la tierra será consumida. ¿Será que ese fuego del celo del Señor son llamas incandescentes que consumirán a las naciones? Claro que no. Veamos cómo lo dice el verso 9. En ese tiempo daré a los pueblos labios puros para que todos ellos invoquen el nombre del Señor, para que les sirvan de común acuerdo. Es importante resaltar una vez más el propósito de los juicios de Dios, y que lo encontramos en Isaías 26:9. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Los juicios de Dios son para que la gente aprenda la verdadera justicia del reino de los cielos y para que le reconozcan a Él como la fuente de esa justicia, pues los justos juicios de Dios revelan su propia naturaleza. Dice el Salmo 97:2, justicia y juicio son el fundamento del trono de Dios, y el Salmo 19:9 dice que los juicios de Dios son verdad, todos justos. También hay quienes pretenden, bajo el lema de que Dios es un Dios de amor, justificar con ello el tolerar la inmoralidad, la perversión y toda clase de pecado. Se olvidan que si bien Dios es el perfecto amor, vemos que Dios también es un Dios de justicia. ¿Cómo pueden conciliarse ambas cosas? En Cristo Dios concilió el amor y la justicia. El amor de Dios, al igual que su paz, supera todo entendimiento humano. Que el Hijo de Dios, el soberano del universo, el creador del mundo, haya decidido hacerse como uno de nosotros y sobre todo padecer el desprecio y los más horribles sufrimientos con el único propósito de que el ser humano pudiese tener la oportunidad de alcanzar la salvación. Eso es solo posible comprenderlo cuando se ha experimentado ese amor glorioso. De lo contrario, esa obra de amor es una demencia. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y en el capítulo 2, versículo 14 lo aclara. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no las puede entender, es decir, el hombre que no ha sido regenerado en su espíritu por el Espíritu de Dios. Eso es el cristianismo. Una enorme cantidad de personas, no mejores que nadie, solo personas que han aceptado la gracia y la misericordia de Dios, que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, y que habiendo sido lavadas con su sangre, recibieron el perdón de sus pecados. Nuestro Padre Celestial, por su Espíritu Santo, ha hecho esa obra prodigiosa de regenerar el espíritu humano. Dice Hebreos 1:2-3, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia,
y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿En qué consiste el juicio eterno? El hecho de que Dios quiera que todas las personas sean salvas no quiere decir que Él las obligará. Dios nos dio la capacidad de decisión y Dios mismo no vulnera ese derecho. Si bien ya lo he manifestado muchas veces, Él provoca constantes situaciones en cada ser humano para que levante su mirada hacia Él. Y aún en nosotros, como personas cristianas, Dios continúa suscitando situaciones para que nuestro corazón, es decir, nuestros pensamientos, estén permanentemente puestos en Él, ya que engañoso es el corazón del ser humano, es decir, la mente, pues su tendencia es siempre hacia lo malo. Y este mundo caído, regido por el diablo, siempre nos estará tentando y afligiendo. Dios ha decretado y ejecutado varios juicios a lo largo de la historia. Si bien no fue el primero, sí el primero desde que el ser humano existe sobre la tierra, la expulsión del ser humano del huerto del Edén a causa del pecado. Antes de continuar con este tema, considero importante recordar lo que es el pecado. Lo que el diablo sugestivamente ha hecho en la mente del mundo es dar un concepto alejado de la verdad de Dios, pues Él es el padre de la mentira. Los medios regularmente están contradiciendo la palabra de Dios y diciendo soterradamente que el pecado no es pecado, que pecado es no hacerlo, que lo que era pecado hace muchos años hoy ya no lo es, pues la sociedad ha avanzado. Hacia atrás, seguro que sí. Que pecado es comer en exceso en diciembre, o que pecado es lo que no se hace. La verdad es que el tema es muchísimo más serio de lo que la gente piensa. El pecado fue, como ya lo dije, lo que ocasionó el desastre más grande en la historia del ser humano. Pecar es transgredir los preceptos o normas de Dios. Por lo tanto, pecar significa errar en el blanco o fallar en el cumplimiento de una misión encomendada. Así como transgredir una norma de tránsito es una infracción que ocasiona un castigo, sea una multa, la retención de la licencia o la inmovilización del vehículo y hasta puede dar cárcel dependiendo de la clase de infracción. Asimismo, dice el manual de Dios en Romanos 6:23 que la paga o la consecuencia del pecado es la muerte. No existen en el manual de Dios pecados capitales y otros llamados veniales. Eso no son más que doctrinas de hombres. Solo existe un pecado que el Señor Jesucristo dice que no tiene perdón, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Así lo dice Marcos 3:29. En el tema sobre la naturaleza interna del hombre, hablé acerca de la procedencia de esa naturaleza de pecado con la que el hombre nace. Así que solo haré un énfasis respecto de que ese es el gran problema del ser humano. Esa naturaleza de pecado que le lleva no solamente a cometer pecados, sino que la misma ya lo tiene condenado, pues todos los hombres antes de Cristo, ante Dios éramos pecadores y estábamos destituidos de su gloria, como consta en Romanos 3:23. Este tema del juicio sobre el pecado lo explico claramente en el video número 30, ¿por qué Jesucristo es el Salvador? De los otros juicios ejecutados por Dios, solo expondré los más generales o universales. El juicio de Dios en el huerto del Edén, juicio sobre el mundo de Noé que fue anegado por el diluvio, la destrucción de Sodoma y Gomorra, el juicio sobre Egipto, el juicio sobre Babel, el juicio de Babilonia, Media, Persia y Grecia y el juicio sobre Roma. Están por venir los juicios sobre este mundo o la Babilonia moderna político-religiosa que se dará con la segunda venida del Señor Jesucristo. La destrucción de Damasco, el juicio ante el gran trono blanco, el juicio a los ángeles que desobedecieron a Dios, el juicio de la segunda muerte y el juicio de Satanás, el falso profeta y la bestia. El juicio por los pecados ya no afecta a quienes hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, pues Él precisamente ya pagó por nosotros y ya no hay ninguna condenación para las personas cristianas, como lo dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para quienes están en Cristo Jesús. O como lo dice Juan 5:24, de cierto les digo, quien oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juicio ante el gran trono blanco. Revelaciones 20, del 11 al 15 dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos.
y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Empecemos diciendo que hay, como en casi todos los temas bíblicos, diversas posturas. Así que con este tema expresaré lo mismo que he venido sosteniendo, que hay algunas interpretaciones nacidas más en las tradiciones o pensamientos denominacionales que en una correcta interpretación o sustentación bíblica. Expongo mi interpretación y espero que quien ve este video se tome el tiempo para escudriñar la palabra y reciba del Espíritu Santo la revelación de la misma, lo cual, si coincide con la mía, me alegraría mucho, pues se confirmaría la verdad recibida. Recordemos que en parte conocemos y en parte profetizamos. Así lo dice 1 Corintios 13:9. Y reitero lo dicho, hagamos caso de lo que nos enseña el manual de Dios en 1 Tesalonicenses 5:21. Examinémoslo todo y retengamos lo bueno. Es importante tener en cuenta que el juez en el trono es el Señor Jesucristo y que allí estarán todos los creyentes y no creyentes, como lo dice Hechos 10:42. Y nos mandó que predicásemos que Él, Jesús, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Si a este juicio ante el trono blanco estaremos todos los seres humanos desde la fundación del mundo, es necesario primero explicar aquello de que los muertos antes de Cristo, ¿cómo iban a creer en Jesús si aún no habían venido? Ya sabemos que Cristo mismo les predicó a todas las almas que habían muerto hasta el momento en que Él bajó al lugar de los muertos, o sea, el Hades o Seol. Veámoslo en 1 Pedro 3:19-20, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Muy importante resaltar que las personas salvas fueron las que permanecieron en la tierra. Juicio según las obras. Si el juicio es según las obras de cada uno, nos podríamos preguntar, ¿no es pues que la salvación es por la fe en Jesucristo y no por las obras? 1 Corintios 3:11-15 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. El Señor Jesucristo se sentará a juzgar las obras de los miembros de su cuerpo, de su novia, la iglesia, probándolos con fuego. Nota el orden descendiente de los materiales: oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. El oro, plata y piedras preciosas resistirán el fuego, pues representan las obras nobles de valor significativo en la persona, que la identifican como una verdadera persona cristiana que obra en consecuencia, sea como ciudadana en la parte profesional, como empleada o como empleador, como esposa o esposo o hijo o hija. En cambio, la madera, el heno, la hojarasca serán quemadas, pues representan el comportamiento de una persona carnal o babilonizada, cuya fe no se refleja en su comportamiento, sino solo en las palabras, cumpliéndose lo que dice el manual de Dios en Santiago 1:22. Pero sean hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándose ustedes mismos. El Señor determina el grado de calor del fuego que significan las pruebas que debemos soportar mientras estamos en este cuerpo. En este juicio, el fuego representa castigo para purificación. Si las obras del creyente son totalmente consumidas por el proceso y por lo tanto se muestran indignas, él o ella sufrirá. No será el ganador de la carrera, se perderá el ser parte de los vencedores, pero su salvación nunca se cuestiona. Ese punto fue totalmente pagado en la cruz del Calvario. Sobre este asunto, ya hablé en el video número 31, ¿se pierde la salvación? Así que los cristianos sí pasaremos por un juicio que no tiene nada que ver con condenación o asuntos de salvación. Segunda de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vemos que los pecados cometidos como personas cristianas serán juzgados, no para condenación, pero sí tendrán
retribución. Lo mismo que lo bueno que se haya hecho, pues Dios es un Dios de recompensas. Lucas 12, 47, 48 dice, porque aquel siervo que entendió la voluntad de su Señor y no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no entendió, aunque hizo cosas dignas de azotes, recibirá pocos azotes. Mateo 16, 27 lo confirma, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Así que podemos decir que más que un juicio es como un podio de premiación. Allí el Señor entregará galardones según las obras de cada uno. Así lo reafirma el manual de Dios en Revelaciones 22:2. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Qué maravilloso que es el Señor. Además de venir a morir por nosotros y darnos vida eterna, sin que nos lo hubiéramos merecido, nos dará premios. Veamos lo que dice Lucas 6:23. Gócense en aquel día y alégrense, porque aquí su galardón es grande en los cielos. El solo hecho de poder disfrutar de la presencia del Señor y conocerle es ya un enorme galardón. Es el mejor, pero todo lo que Dios tiene preparado para los que le amamos será una muestra más de su infinita generosidad. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El juicio tendrá lugar después del milenio, por lo tanto serán también aquellos que sobrevivieron al mismo. Y aquellos que no aprobaron, es decir, que no aceptaron el amor de Dios en Cristo, o que habiéndolo recibido, siguieron viviendo a su manera, haciendo la voluntad de la carne, y no obedecieron al Espíritu, serán lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre, donde irá también el diablo, y en donde ya el falso profeta y la bestia estarán desde el comienzo del milenio. Así consta en Revelaciones 20:10, 15. Yo quisiera creer que ninguna persona se perderá, pues Dios no es ningún perdedor. Al igual que en la parábola del Señor, cuando Él deja las 99 para ir a buscar la perdida, así creo que Él salvará el 100% de la humanidad. Si uno solo se perdiese, el diablo ganaría, aunque fuese uno, y no creo que Dios le dé esa satisfacción. Yo tengo un concepto de lo que creo que es el lago de fuego, pero sin una aseveración definitiva. Al final lo dispondré. Los libros serán abiertos. Esta expresión de que los libros serán abiertos viene de Daniel 7:10 que dice, un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. No creo que haya una inmensa biblioteca o un supercomputador en el cielo con el registro de cada persona. Estoy convencido de que los libros somos nosotros mismos. Ha habido personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte y han manifestado que en un segundo toda su vida pasó como una película delante de sus ojos. Creo que algo así pasará cuando estemos delante del Señor. Nuestros cerebros son libros en los cuales está almacenada toda la información de nuestra vida. Segunda de Corintios 3:2 nos da esa clave de interpretación. Dice, nuestras cartas son ustedes, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Estamos hablando del juicio eterno, y sería válida la pregunta, ¿qué tan eterno es ese juicio? Algunos podrán decir que es una pregunta tonta, pues el juicio eterno es eterno. Estoy de acuerdo con esta segunda parte, pero les puedo asegurar que no es una pregunta tonta. El meollo del asunto está en interpretar y entender el significado de eterno, según el manual de Dios. No qué dicen las tradiciones, sino qué dice el Espíritu Santo al respecto. Así que, una pregunta más que sacudirá la mente de muchos. ¿Son los castigos de Dios ilimitados? Dios no viola su propia ley, y en la ley dada en el Antiguo Testamento se establecen todas las condiciones de tiempo y modo para los castigos. Ya hemos explicado sobre el significado de los términos ayón y olam, como determinantes de tiempos indefinidos, pero no por ello ilimitados. Así lo muestro en el video número 17, el infierno no es eterno. Las 70 semanas, o sea 490 años, son un tiempo definido en el cual Dios determinó el final del tiempo de esclavitud de los judíos bajo el yugo de Babilonia. Como hay muchos otros pasajes en los que se encuentran tiempos que Dios determinó como castigo para Judá o para Israel, tiempo determinado que existe también como castigo para esta tierra y para los pecadores, pues Dios le dio a la humanidad 6 días para su autogobierno, o dicho de mejor manera, de esclavitud bajo el dominio del diablo.
Otro ejemplo es que cada séptimo año las deudas debían ser perdonadas y los esclavos liberados, como consta en Levítico 25:54. Y en el séptimo año, entiéndase, séptimo milenio, la tierra será libertada y será un año de reposo. Todos los juicios de Dios tienen un tiempo de inicio y un tiempo final. Termino esta sustentación con el siguiente pasaje en Levítico 25:23. Además, la tierra no se venderá en forma permanente, pues la tierra es mía, porque ustedes son solo extranjeros y peregrinos para conmigo. Quien quiera profundizar en el tema de lo que dice la ley acerca de los vendidos como esclavos, podrá encontrar muy esclarecedor lo relacionado a los tiempos para ser libertados. Recordemos que nosotros fuimos vendidos al pecado, como lo dice Romanos 7:14. Pero en el tiempo determinado por Dios, el Señor Jesucristo vino a libertarnos de esa esclavitud. Primera de Corintios 3:9 dice que la humanidad es la tierra de Dios, que somos labranza de Dios. La parábola de la viña en Mateo 21:33 al 41 nos da una gran enseñanza. Dice: había una vez un hacendado que plantó una viña y la cercó con un muro y cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Volvió a mandar a otro grupo de siervos, mayor que el primero, y les hicieron lo mismo. Finalmente les envió a su hijo diciendo: respetarán a mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, vengan, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y echándole mano, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará a esos labradores? Ellos respondieron: llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Este pasaje tiene muchos aspectos para considerar, pero solo lo usaré para indicar que la viña ya estaba profetizada en Isaías 5. Dice: cantaré ahora a mi amado, el canto de mi amado acerca de su viña. Mi bien amado tenía una viña en una fértil colina. Y sería muy importante que quien ve este video repasara todo el pasaje completo. Además muestra al Señor Jesucristo en su primera venida visitando su viña y considerando el estado de la misma, lo cual, como ya sabemos, sucedió en un tiempo determinado y profetizado en el Antiguo Testamento, así como también alude a la segunda venida del Señor, y la cual sucederá de igual manera en un tiempo ya determinado. Romanos 8:21 dice: la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Por ello la creación gime juntamente con nosotros y anhelamos ansiosamente a que llegue aquel día en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Una postración y una confesión que se hará por obediencia, por amor y reconocimiento al Salvador del universo. Toda la creación espera la manifestación de los hijos de Dios, así lo dice Romanos 8:19, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. El horno de fuego. Aunque la similitud del nombre puede suponer que es el mismo lugar del lago de fuego, no son lo mismo. El lago de fuego será el lugar de destrucción final de este planeta, del diablo y sus demonios. El horno de fuego, en cambio, creo yo, es el mismo infierno, y que lo repito una vez más, no es la imagen de llamas ardientes quemando a la gente, sino un lugar de tormento, y que lo es, porque las personas que no nacieron de nuevo en Cristo son conscientes de su condición caída, de su naturaleza espiritual de pecado, y por lo tanto, sin el reposo ni la vida del Espíritu Santo en sus vidas, entre comillas. El horno de fuego o infierno es un lugar de sufrimiento por estar en esclavitud. Este horno de fuego está tipificado en el Antiguo Pacto. Veamos lo que dice Deuteronomio 4:20. Pero a ustedes el Señor los tomó y los ha sacado del horno de hierro, de Egipto, para que sean el pueblo de su heredad, como en este día. Así como Egipto fue para el pueblo de Israel el horno de hierro, el horno de fuego, en donde estuvieron como esclavos y así conocieron esa condición de esclavitud a causa de su rebeldía, asimismo este mundo caído, con todas sus agonías, es también un horno de fuego para la humanidad. También a causa de nuestra rebeldía, y así como el Señor rescató al pueblo hebreo de Egipto, así también lo hará el Señor Jesucristo con la humanidad. En Babilonia el horno de fuego fue para los amigos de Daniel un lugar de prueba de su fe, una prueba que ellos superaron y en donde el Señor Jesucristo estuvo allí con ellos y de manera portentosa les salvó. Veamos lo que dice Daniel 3:16b. Porque si no lo adoran,
inmediatamente serán echados en un horno de fuego ardiente, y que Dios será el que los libre de mis manos. Egipto, Babilonia, Grecia, Roma o la Babilonia moderna es nuestro horno de fuego que nos reta, nos oprime y hasta esclaviza para pretender hacernos desfallecer. Pero entendemos que son también una prueba de nuestra fe. Como lo estuvo entonces con los amigos de Daniel, asimismo nuestro Señor Jesucristo está con nosotros a través de su Santo Espíritu para fortalecernos en este tiempo final. Para el final de los tiempos, este horno de fuego será un juicio y tendrá igualmente un significado de prueba y purificación. Las personas no serán destruidas allí, pues al igual que lo experimentó el rico que vivía en fiestas y gastando el dinero en vanidades, cuando murió llegó a ese lugar de tormento. Será experimentado también por todos los que irán allí un enorme dolor emocional por saberse en la situación espiritual caída en la que están. El peso del pecado aún no redimido, la ausencia de la vida de Dios en sus vidas es tal que el sufrimiento será agobiante y por ello el llorar amargamente inundará las vidas de esas personas. Reitero que el video número 17, el infierno no es eterno, dará mucho más luz a este respecto. El crujir de dientes está relacionado en varios pasajes bíblicos con la ira que las personas sienten cuando son atormentadas, cuando están siendo agobiadas por plagas, como las consecuencias de su práctica de pecado. Es mi entender que las personas en el horno de fuego no sienten ira contra Dios, pues allí, al reconocer su condición caída, reconocen también que el diablo les ha engañado mientras estuvieron en este mundo natural. Comprenden también, al igual que aquel rico, que despreciaron en vida la oportunidad de salvación otorgada por Dios en Jesucristo y aborrecerán entonces al príncipe de este mundo que los esclavizó. Los dramáticos eventos próximos a desarrollarse en este mundo serán una antesala del regreso del Señor Jesucristo, en donde muchos experimentarán la mano protectora del Señor y muchos otros caerán en este horno de fuego para ser atormentados, no por Dios, tampoco por Satanás y sus demonios, sino, como ya lo expliqué, por la conciencia de conocer y reconocer su condición caída y la falta de la vida del Espíritu de Dios en ellos. El juicio contra Satanás y sus demonios. El abismo. Recordemos que ya en el Antiguo Testamento se menciona ese lugar. Esta es parte de la profecía futura contra el diablo. Isaías 14:15 dice: «Mas tú derribado eres hasta el Seol, a lo profundo del abismo». El abismo es otro lugar de confinamiento y tortura, pero esta vez exclusivamente para Satanás y sus demonios. Los demonios que tenían poseído al Gadareno le pedían al Señor Jesucristo que no los enviara allí. Así lo refiere Lucas 8:35. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Durante el milenio Satanás será encarcelado allí. Y creo yo, será también un tiempo en donde vivirá un gran tormento. Y después de ese tiempo es soltado nuevamente por un corto tiempo, para después ser lanzado al lago de fuego, donde será total y definitivamente destruido. Revelaciones 21:3 dice: «Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. El ángel prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo». Y Revelaciones 27 dice: «Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión». Durante 1000 años, Satanás no tendrá ningún poder sobre la humanidad, no tendrá influencia sobre las naciones, ni sobre las personas, pero eso no significa, como ya lo expliqué, que ya no haya pecado en el mundo durante ese periodo. Finalmente, el diablo será arrojado al lago de fuego y azufre, en donde será, repito, total y eternamente destruido. Revelaciones 20:10 dice: «Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos». Como ya lo expliqué antes, los juicios de Dios son limitados en el tiempo, y contra Satanás y sus demonios también lo es. Ya expliqué lo que significa la expresión «los siglos de los siglos». El abismo también significa todo lo que proviene del reino de las tinieblas, la obra maléfica del diablo y sus demonios. Cuando el abismo es abierto, sale humo de él. Creo se refiere a toda la falsa doctrina y toda la mentalidad mundana con la que Satanás engaña y alimenta al mundo. Recordemos que los imperios que han gobernado desde Daniel se tipificaron como bestias, y hay una bestia en Revelaciones 11:7 que sale del abismo. Cuando haya terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Todo sistema de gobierno ha nacido o ha sido gestado en el abismo, en ese reino de tinieblas formado por el diablo. Romanos 9:1-3 dice:
El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Segunda de Pedro 2:4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al abismo, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. La mayoría de las versiones bíblicas traducen este pasaje como infierno y unas muy pocas como el abismo, lo cual creo que es la interpretación correcta. No para acomodar una doctrina, sino como el entendimiento correcto cotejado con otros pasajes en donde dice que el abismo es una especie de cárcel destinada solo para Satanás y sus demonios y que está ubicado en el lugar de los muertos. El siguiente versículo confirma el encarcelamiento de esos ángeles y a mi parecer Dios no juntaría en un mismo lugar a personas con ángeles caídos, salvo el final cuando todos serán echados en el lago de fuego para su destrucción total. Judas 1:6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Mateo 25:41 dice: entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. En el video sobre el infierno explico el significado correcto del fuego eterno. El lago de fuego. Lo que creo que es el lago de fuego es también un concepto que, al igual que el de las moradas eternas, en uno de sus aspectos no lo he leído o escuchado en ninguna charla o conferencia, y menos en alguna predicación, ni tampoco he visto que se encuentre en la web. Sostengo que el simbolismo de la profecía bíblica tiene usualmente doble aplicación y que puede ser, por lo tanto, simbólica como literal. Y en esta serie de videos he mostrado ya muchos de esos ejemplos, así que acá va uno más. El fuego de la Biblia tiene varias connotaciones. El fuego de Dios denota juicio y eso lo vemos de manera literal en algunos pasajes. Por ejemplo, cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidas por fuego. Ese fuego fue literal, pero también tiene un simbolismo, como también lo fue el fuego que descendió del cielo cuando Elías desafió a los sacerdotes de Baal y consumió la ofrenda presentada por él en el altar. Y de manera simbólica, cuando dice que Dios es fuego consumidor. También cuando dice que nuestra fe es probada por el fuego de la misma manera que lo son el oro y la plata. El fuego en este caso tiene la intención de afinar al creyente y ese fuego, ya lo hemos dicho, son las pruebas que padecemos o que tenemos que cruzar en nuestro diario vivir. Hay también otros muchos pasajes que hablan del fuego, ya sea de manera literal como de manera simbólica. Entonces el fuego de Dios puede ser para destrucción de manera natural o para restauración. Como parte de este último, el fuego también tiene la connotación de castigo, aunque parezca extraño el verlo así. Cuando como cristianos pecamos, las consecuencias son como un fuego que nos atormenta, pero Dios en su infinita sabiduría utiliza ese fuego para seguir haciendo su obra restauradora en nosotros. Ya hemos visto y sabemos que Dios restaurará todas las cosas, que hará cielos y tierra nueva, y que de lo que existe actualmente en el mundo físico no se volverá ni siquiera a recordar, y para que haya algo nuevo, lo viejo debe desaparecer. Es mi parecer, que la tierra en la que vivimos será destruida totalmente por el fuego, y será un fuego totalmente literal. A mí se me hace muy difícil tomar de manera simbólica el siguiente pasaje de 2 de Pedro 3:7 y versículos 10 y 11, que dice: pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad? Es mi pensamiento y lo interpreto así, que la tierra en la que vivimos actualmente no será restaurada, pues ha estado contaminada a causa del pecado, y a diferencia del ser humano que también cayó a causa del pecado, el planeta Tierra será totalmente destruido por Dios y hecho totalmente nuevo por Él. Esta tierra, que será destruida por el fuego literal, se convertirá en el lago de fuego en el que Dios destruirá al diablo, sus demonios y quienes definitivamente no aceptaron el amor de Dios en Cristo. Hay quienes sustentan o tratan de hacerlo que seres espirituales no pueden ser destruidos por fuego literal. Recordemos que Dios guardó la vida de aquellos con cuerpos naturales que fueron echados al horno que ardía con fuego natural. Asimismo, Dios puede invertir el fenómeno, ya lo dije, y hacer que esos seres espirituales sean destruidos con fuego natural. Revelaciones 20, 14 al 15 dice:
La muerte y el Hades, o sea, en el lugar de los muertos, fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Revelaciones 21:1 dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Una pregunta entonces y afirmación que podemos hacer es: ¿para qué hará Dios cielo y tierra nueva? Y la respuesta es muy sencilla: para que se cumplan los maravillosos propósitos que Dios estableció desde antes que el mundo fuese y que está registrado en Génesis 1:26. Y para poder hacer ese nuevo cielo y esa nueva tierra, pues el cielo y la tierra actual tienen que físicamente desaparecer. Para ello, Dios mismo los destruirá. Los muertos del Señor. Isaías 66:16 dice: porque el Señor juzgará con fuego y con su espada a toda carne, y serán muchos los muertos del Señor. Jeremías 25:15 y 16 dice: por tanto, el Señor, el Dios de Israel, me dice: toma esta copa del vino de la ira de mi mano, y haz que todas las naciones a quienes ahora te envío lo beban. Y ellos lo beberán y se tambalearán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellos. ¡Qué Dios tan cruel! Podría decir cualquier persona de manera desprevenida. Y también podría decirlo cualquier cristiano que no tiene el suficiente conocimiento. En ambos casos, realmente es el conocimiento bíblico el que mostrará que esa aparente crueldad es solo eso, apariencia. Pues la interpretación bíblica nos muestra que, por el contrario de lo que hablan estos pasajes, es de restauración, lo cual es el propósito de Dios para con la humanidad. La espada aparentemente cruel no es otra cosa que lo definido por la misma palabra de Dios. Veamos Isaías 6:5-6. Por esta causa los he tajado en pedazos por medio de los profetas. Los he matado por las palabras de mi boca. Y mi juicio sobre ti saldrá como la luz. Porque quiero misericordia y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Y Revelaciones 19:15 dice al respecto: de su boca sale una espada aguda con la que herirá a las naciones. La muerte que Dios obra en las personas no es una muerte para destrucción. Bueno, sí lo es, pero lo es para destruir la carnalidad en el ser humano. Es decir, para matar la muerte que sí los destruye. La palabra de Dios destruye toda obra de la carne, destruye todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Echa fuera toda la oscuridad que ha invadido al ser humano. Como lo dije en algún momento, cuando Dios le quita la vida a una persona, es como cambiarle sencillamente de vestimenta. Isaías 16:21 dice: Isaías 16, del 16 al 21 dice: oh Señor, te buscaban en la tribulación, cuando tu castigo caía sobre ellos, derramaban su oración. Como la mujer encinta y cercana a dar a luz se retuerce y grita en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Señor. Concebimos, tuvimos dolores de parto, pero fue como si diéramos a luz viento. Ninguna liberación hemos logrado en la tierra, ni han podido nacer los habitantes del mundo. Tus muertos volverán a vivir, los cadáveres se levantarán. Despierten y canten, oh moradores del polvo, porque tu rocío es como rocío de luces, y la tierra dará a luz a sus fallecidos. Anda, oh pueblo mío, entra en tus habitaciones, cierra tras de ti tus puertas, escóndete por un breve momento hasta que pase la ira, porque he aquí que el Señor sale de su lugar para castigar la maldad de los habitantes de la tierra contra él. La tierra dejará ver su sangre derramada, no encubrirá más a sus asesinados. ¿Qué es el fin del mundo? El temor ha sido uno de los factores usados por la religión, por los que atacan la religión creyendo que es algo de Dios, y especialmente por esa horrenda ventana que es Bru Hollywood, que durante décadas ha usado la desinformación, las verdades a medias y la pseudociencia con el único propósito de intimidar a la gente. Ese temor se ha usado muy especialmente en las últimas décadas con el fin de amedrentar a la población mundial con el tema del fin del mundo. Y el cristianismo bíblico ha tenido la verdad en sus manos, pero de manera general no en sus mentes, pues el conocimiento sobre el libro más revelador del manual de Dios es muy precario y por lo tanto ha sido presa de toda clase de doctrinas, en su mayoría antibíblicas. Como ya lo he dicho, cuando la mayoría de la gente piensa en el apocalipsis, es como que los pensamientos solo giran alrededor de grandes catástrofes, epidemias, guerras y principalmente sobre el anticristo. ¿Se darán? Claro que sí. Todo eso ha estado de manera creciente desde hace más de 2000 años.
El fin del mundo sí está próximo a darse, pero es el fin de ese mundo tal como lo conocemos, un mundo bajo el gobierno del ser humano, un gobierno que a lo largo de más de 6.000 años ha dejado todo un rastro de sangre, corrupción, injusticia social, daño ecológico y distorsión de la personalidad del ser humano. Aún la parte buena del ser humano tiene su contraparte altamente negativa. Solo tenemos que ver en qué terminan muchos de los avances tecnológicos de la medicina, la ingeniería y otras áreas, que en vez de convertirse en el beneficio de los muchos, ese beneficio llega, pero no a todos, pero sí enriquece a unos cuantos. ¿Sabes cuánto enferma a este planeta los residuos tecnológicos, médicos, etcétera? El fin del mundo traerá la manifestación del gobierno de Dios, el cual reflejará a ese Dios amoroso y justo. Será ese mundo que todo ser humano sueña, un mundo con equidad, trabajo para todos, justo, y en donde un día la muerte física dejará de existir. Estamos tan acostumbrados a un mundo convulsionado, caótico y corrupto, que estoy seguro, para muchas personas eso es solo una utopía. La verdad es que la utopía es pensar que el ser humano sin Dios puede cambiar. Si Dios no interviniese, y lo hará muy, pero muy pronto, el hombre mismo se destruiría. ¿Acaso podemos dudar que el hombre ha producido armamento nuclear que cuesta billones de billones y que podría destruir este planeta 7 veces? Por lo menos. Los recursos que Dios nos dejó en este mundo son suficientes para cuidar de los habitantes del mismo, si el hombre hubiese sido un buen administrador. El manual de Dios enseña que la segunda venida del Señor Jesucristo será un día grande y terrible. Será grande para los que conocemos el verdadero significado de su regreso, pero indiscutiblemente será terrible para todos aquellos que, como en los días de Noé, viven sus vidas normalmente, entre comillas, pero apartados de las cosas de Dios, aunque tengan ritualismos religiosos o se consideren buenas personas. Jesucristo vino la primera vez como siervo, pero cuando regrese lo hará como rey y establecerá su reino de justicia. Sí, ven Señor Jesucristo. Quiero dejar algunos pasajes para que los examinen pausadamente y se deleiten con el escenario esperanzador, seguro y maravilloso que el Espíritu Santo nos permite ver, para que ello sea como un tonificante espiritual que nos mantenga firmes en el camino de nuestra fe, pues el que ha de venir vendrá y traerá salvación para todas las personas que le esperamos. Daniel 7 al 9 al 10 dice: Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Daniel 7, 13 al 15. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Daniel 7, 26 al 27. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo del todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Segunda de Tesalonicenses 1 al 6. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que sean tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecen, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan, y a ustedes que son atribulados, dadles reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre ustedes. Que Dios les bendiga.